¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo capítulo de Catalejo. Seguimos acercando la realidad en esta nuestra quinta temporada, que ya nos quedan poquitas semanas para terminar de cerrarla y prepararnos claramente para una sexta, si es que finalmente habrá. Hoy con una temática siempre importante, que vamos poniendo una agenda que por ahí esta cuestión que vamos a tocar hoy suele quedar relegada cuando tenemos este tipo de coyunturas, ¿no?, socioeconómicas que hacen que ciertos debates vayan perdiendo, digamos, asidero en lo mediático, pero que claramente, como siempre decimos, es imposible pensar en una justicia social sin antes una justicia ambiental. ¿Cómo le va? Y sin antes saludarme, digo, no me va a saludar. No tenía pensado hacerlo, pero bueno, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? ¿Bien? Bien, bien, hoy estrenando nueva imagen, hoy estamos en otro tipo de imagen, es parte de la tecnología, es parte de todo esto nuevo. Yo estoy sacando los 50 y... La vieja escuela me tira. No, todo esto, no. Pero hay que ayornarse, no hay alternativa. Hay que ayornarse, sí. Hay que ayornarse. Y bueno, con respecto a lo que decía, sí, Ale, son temas que a lo mejor no están, desgraciadamente, tan en agenda, pero bueno, aquí estamos desde Catalejo para ponerlas en agenda, ¿no? Sin y hablar y debatir. Sin duda alguna. ¿Lo presentamos el programa de hoy? Dale, presentamos el tema del día. Los permanentes debates en voz baja por el inminente tratamiento de la reforma constitucional de la provincia de Santa Fe no contemplan de ninguna manera los derechos de la naturaleza y las personas. El clima de época, sin duda alguna, opera en contra de aquellos posicionamientos en favor del ambiente y la salud. Hoy en Catalejo, ¿qué lugar ocupa la naturaleza en la agenda política? Muy bien, tiene que ver con esto, con el ambiente, con el clima, con la sociedad, con la vida, con la cotidianeidad, relegada, no solamente de la agenda mediática, sino política, ¿no? Que sí, siempre ha costado mucho que en la política también ingrese esto y que lo mediático aparece cuando hay catástrofe, ¿no? Después claramente la cuestión queda relegada. Sí, y una lucha también que a veces se muestra como segmentada y no transversal a todos los espacios, ¿no? Y ahí creo que hay una batalla que parece perderse. Sin duda alguna. Por eso hemos convocado, como siempre lo hacemos todos los años, a Damián Berseñasi, un querido amigo, un viejo luchador, que bueno, como siempre sucede, ¿no? Hay que seguir insistiendo, Damián, para seguir poniendo en la agenda estas cuestiones que hacen a la vida cotidiana de nuestra sociedad, en un mundo que nos está avisando, en una tierra que nos viene avisando hace mucho tiempo. Che, pongan en la agenda esto, porque sin esto el futuro no existe. ¿Cómo va, Damián? Así es, bueno, ¿cómo están? Muchas bien. Gracias por la invitación nuevamente a Catalejo. Y como bien decían ustedes, ¿no? Estamos en un contexto planetario. Algunos hablan de una policrisis, nosotros hablamos de una crisis de civilización. Claro. Que se expresa básicamente en algunos elementos muy objetivos, digo. Más allá de que haya quienes quieran negar la realidad, hoy la crisis climática es el principal problema sanitario del planeta. Lo que ha ocurrido en Valencia, en España, con el Dana que vimos todos azorados, ¿no? Las imágenes de Valencia transformada en un espacio donde el agua no tenía ningún tipo de control ni de límites. Ocurrió también el mismo día que en Valencia, en España, ocurría esto. En Argentina, en Córdoba, había ciudades que eran arrasadas también por el agua, pero no tuvieron el nivel de catástrofe que tuvieron los españoles en esta ocasión. Pero había ocurrido antes, recuerdan, en Porto Alegre, a principios de este año. Exactamente. Y eso en el mismo tiempo en el que, por ejemplo, el río Paraná tiene niveles de bajantes históricos que no repuntan y no van a repuntar, porque en las nacientes del río Paraná, en las nacientes del río Amazonas, ha habido una pérdida de caudal muy importante a partir de la pérdida y la destrucción del ciclo hidrológico de ese río. O sea, los incendios del 2019 en la Amazonía brasileña han destruido lo que se conoce como los ríos voladores. Gran parte de los ríos voladores son grandes masas de humedad que condensaban gracias a la selva amazónica, terminaban por los vientos chocando contra la cordillera de los Andes, y a partir de eso había una serie de precipitaciones que le garantizaban el caudal. El 30% del caudal del río Amazonas y de toda la cuenca que termina en el río de la Plata viene de allí. Y eso fue desaparecido en 2019. Entonces, en estos contextos, la única forma de comprender o de poder interpretar la salida intempestiva de la Argentina de la última cumbre de cambio climático es en el marco de actings, para lo que se conoce popularmente como un gesto para la tribuna, ¿no? Un acto tribunero, para poder consolidar masas propias de votantes absolutamente movilizados no por la ciencia, no por el pensamiento crítico, para cobijar cierto crítico, empresariado desprejuiciado, ¿no?, de todo esto. Pero además un empresariado que también está hoy
iniciando procesos de transformación, porque si uno va, por ejemplo, a la agroindustria, que es uno de los principales responsables de las emisiones de gases de efecto invernadero a nivel mundial, hay 4 empresas en el mundo que manejan casi el 100% de la agroindustria, en términos de semillas, fertilizantes y agrotóxicos. Curiosamente o no, vinculadas también con la industria farmacéutica, que es la que vende los remedios para curar las enfermedades que nos genera eso, ¿no? Pero digo, esas 4 grandes empresas hoy están desarrollando a una velocidad extraordinaria sus departamentos de productos orgánicos. Digo, saben a dónde está el negocio. Y de hecho lo han dicho, porque han explicitado que su objetivo es hacer dinero. Y si en el mundo hay un grupo de gente que está dispuesto a pagar muy bien por alimentos que no les dañen su salud, ellos lo van a producir. Totalmente. Y para el resto, para los otros 5.000 millones de personas del planeta que solamente necesitan llenar su panza, esto lo dijo así textualmente un ex ministro de Ciencia y Tecnología de nuestro país en el año 2018, está la agroindustria convencional de transgénicos y agrotóxicos. Bueno, en ese contexto, ¿podemos nosotros hacernos los distraídos con lo que pasa con la crisis climática? Tenemos una provincia de Santa Fe que está siendo un territorio muy claro de la expresión de esos daños. Las sequías en el norte, las inundaciones cuando aparecen, la pérdida del monte nativo. Y sin embargo, seguimos teniendo intendentes que reclaman se autorice a emprendedores, entre comillas los emprendedores inmobiliarios, a llevar adelante proyectos de urbanización sobre territorios inundables en la cuenca del Río Ludueña, por ejemplo. Sin embargo, tenemos un gobierno provincial que acepta que el río Paraná sea considerado una gran autopista fluvial y se rectifique y se profundice su caudal, su calado, con tal de hacer negocios que ni siquiera quedan para aquí. Sí, da la impresión de que siempre costaba esto, ¿no? Porque cuesta con todos los gobiernos, incluso con los progresistas, con los nacionales y populares, con tintes progresistas también, digo, pero que desaparezca por completo de la agenda, porque uno lo que ve es la desaparición por completo de estos debates, donde avanza el RIGI, no solamente a nivel nacional, después a nivel provincial, lo que sucedió en Córdoba, lo que sigue sucediendo, y después, es llorar sobre la leche derramada. Da la impresión de que siempre sucede lo mismo. Y la pregunta es cuándo va a dejar de sucederse, ¿no? Sí, y en Santa Fe, donde uno diría, pero en Santa Fe, en el gobierno, hay una coalición de partidos, algunos de los cuales, de hecho, el que supuestamente es el más importante en esa coalición en la provincia de Santa Fe, que es el socialismo. Tiene a nivel nacional diputados nacionales que cuando se discutió el RIGI a nivel nacional tuvieron posicionamientos extraordinarios en términos discursivos. Pero a nivel provincial no. Pero en la provincia acaban de anunciar que lo van a votar enmascarado dentro del presupuesto 2025. Yo digo, ¿qué relación tiene o qué razón de ser tiene meter en el presupuesto de una provincia la aprobación de la incorporación de esta provincia a un régimen de incentivo a grandes emprendimientos industriales que tiene como único objetivo favorecer a quienes todavía no están en la provincia? Es decir, una provincia que tiene capacidad productiva instalada, una provincia que tiene una fuerza productiva que necesita poder avanzar, no solo no participa a esas fuerzas productivas en los procesos de discusión respecto de cómo reordenar los incentivos financieros, no solo no les quita impuestos a los santafesinos y santafesinas que están produciendo ya en Santa Fe, sino que a los que vienen de afuera le dice vengan que no les vamos a cobrar porque nos adherimos a la nacional, pero además blanqueen sin problema que no los vamos a controlar, en un contexto en el que ya el presidente anunció que al que blanquea después le van a borrar todos los datos para que nadie pueda hacer nada. Exactamente, que venga el día de mañana otro a controlar. Como si Santa Fe no fuese hoy un espacio, un territorio fértil para el narcolavado. No, increíble. Ahora, Damián, pensaba, se está dando mucho esto, a nivel no solamente provincial, sino también municipal, esta cuestión de un discurso combativo, un discurso que parece oponerse al de nación, y después en la práctica es completamente consecuente a lo que se plantea a nivel nacional. Con las industrias, con el RIGI, parecería que es exactamente igual. Es así, y para nosotros es muy preocupante porque esto evidencia
que en realidad, como dicen popularmente, todos los gatos son pardos. Sí, claro. Evidencia que en realidad, más allá de lo discursivo, los discursos rimbombantes, lo que hay es una convicción de que sin extractivismos y sin entrega de la soberanía no hay posibilidad de mordisquear un poquito para poder financiar la próxima campaña. Porque no hay otra explicación para que nuestros representantes, incluso referentes que vienen de haber tenido historias de transitar, por ejemplo, en la universidad pública, las organizaciones gremiales estudiantiles de defensa de la universidad pública, hoy en silencio ante las políticas de un Estado nacional que, entre otras cosas, destruye la universidad pública, pero con la universidad pública también destruye todo lo que esos principios de la reforma universitaria del 18 decían levantar. Entonces digo, esas son las cosas que duelen. Sí, acá lo llamamos en su momento como una especie de histeria que hay, ¿no? En el gobierno municipal y el gobierno provincial, porque es una histeria que uno lo escucha a nivel local o para la prensa, ¿no? Local y provincial, es una exposición política. Y después vamos a la toma de decisiones en los recintos, y es claramente la antítesis de lo que se oponen. Digo, entonces la verdad que denominar la histeria, para no denominarla de otra manera, como también puede haber sido, como lo dijo Damián, todos los gatos son pardos, ¿no? En la política, ¿no? Eso parece. Esto de decir, a nivel nacional, yo en la Cámara de Diputados Nacional me voy a oponer, voy a hacer discursos que haga que la gente me aplaude y que aparezcan los diarios nacionales como que referente nacional, y en mi provincia me hago el distraído. Digo, en Entre Ríos el socialismo votó a favor del RIG y de otra cosa peor, que es la ley de agrotóxicos que permite fumigar a 5 metros de la casa de la gente. En Córdoba votaron a favor del RIG. En Santa Fe, donde tienen la posibilidad de frenarlo, bueno, en Entre Ríos tienen un diputado, en Córdoba tienen un diputado. En Santa Fe tienen la posibilidad de frenarlo, y tienen la posibilidad de frenarlo no para que no pase nada, sino para decir, hagamos un régimen de incentivo para la inversión santafesina. Fortalezcamos y cuidemos al productor, al industrial de la provincia de Santa Fe, al pequeño y mediano productor de la provincia de Santa Fe, que va a quedar destruido ante el avance y la aprobación del RIG en la provincia. Hagamos un proceso de reestructuración económica que priorice a aquellos que en la provincia tomen la decisión de garantizar producción con mano de obra en la provincia de Santa Fe, con compra de insumos en la provincia de Santa Fe y sin poner en daño el territorio y el ambiente santafesino y la salud de las islas santafesinos. ¿Por qué no pensamos en esas cosas? ¿Por qué no pensamos, en una estrategia de avanzar en la reforma, por ejemplo, de la Constitución, que es un tema que ahora se está discutiendo, pero pensando en que la Constitución tiene que tener los derechos de la naturaleza incorporados? No existe, ¿no? No está previsto, eso iba a preguntar. Hasta ahora no hay ninguno. Siempre hablamos lo mismo, también con vos y con un montón de compañeras y compañeros que tienen que ver con esto, ¿no? Hay sistemas económicos, hay un sistema imperante desde lo económico, y después hay claramente programas económicos como el actual, que son devastadores, y que cuando esos programas avanzan en la cotidiana, como que el debate ambiental queda escindido. No debería quedar escindido, porque siempre decimos, no puede haber justicia social sin justicia ambiental previa, ¿no? Digo, hay que rever estrategias, digamos, de informativas, de lucha, cómo plantarnos, cómo traer esto al tapete informativo, porque siempre como que damos un paso adelante, 20 para atrás, ¿no? Sí, hay algunos datos que me parece son contundentes. Digo, el discurso para el RIGI hoy no es nuevo. Claro. ¿Por qué los que defienden el RIGI, cuáles son sus argumentos? Argentina está endeudada y necesita pagar deuda. Argentina necesita desarrollarse económicamente, y estas liviandades en las exigencias impositivas les van a hacer que la gente quiera venir a invertir al país, y con eso vamos a resolver nuestro problema económico y con eso salimos de la pobreza. Lo escuchamos hace décadas, ¿no? En el año 1995 en Argentina había un 22% de pobreza. 22% de pobreza en el año 1995, cuando desde el gobierno nacional se impulsa y se aprueba el régimen de incentivo a la industria minera, que es la puerta de apertura a la megaminería a cielo abierto en nuestro país, que ha destruido nuestra cordillera. En el Teatro de Operación allá de Catamarca, ¿no? Catamarca, La Rioja, San Juan. Digo, en el 96, a partir del éxito que tuvo esa incorporación del régimen minero, se nos dice: hay que cambiar el modelo de producción agrícola para un modelo agroindustrial de transgénicos asociados a agrotóxicos, porque tenemos que garantizar nueva generación de riquezas, porque tenemos que garantizar que la población argentina pueda comer y vamos a garantizarle los alimentos. Eso fue algo que caló muy hondo también en mucho progresismo, que era, y lo que pasa es que no se puede alimentar sino de esta manera. ¿De qué alimento estamos hablando? Claro, ¿no? ¿Cuánta pobreza estamos ahora? 30 años después. Claro. Donde al régimen de incentivo a la industria minera se le sumó la agroindustria,
con todas las excepciones impositivas que tiene la agroindustria. Absolutamente. Digo, tiene que saberlo la gente que nos escucha y nos ve. Todos los productos agrotóxicos vienen subsidiados por un pedido que Argentina hizo al Mercosur durante el gobierno anterior. Digo, tenemos que saberlo. ¿Está? Todos los gatos son pardos. Digo, en este momento en Argentina tenemos hidrofracking con Vaca Muerta que nos iba a salvar, ¿se acuerdan? Vaca Muerta nos salvaba, resolvíamos todos los problemas, agujereábamos la Patagonia, llenábamos de productos radioactivos los ríos subterráneos, pero no importa, nos salvábamos con Vaca Muerta. Acá estamos. Tenemos la megaminería, tenemos la agroindustria, tenemos también el gasoducto, que era para resolver el problema de energía. Y ahora tenemos anuncio de que nos quedamos con corte de luz en el verano, que ya nos dijeron, che, va a haber cortes de luz. Cuidado que ya se viene. Tenemos el litio, ahora es el que nos va a salvar. ¿Está? El offshore, la extracción de gas y petróleo en el mar argentino, la destrucción de la fauna y tico en el mar argentino. Y tenemos un 56% de pobreza. Que sigue aumentando. En los últimos 30 años no frenó en ningún momento el extractivismo. No frenaron las excepciones impositivas a los grandes inversores de extractivismo. Y tenemos del 22 al 56% de pobreza. ¿Hasta cuándo vamos a creernos ese cuento? Y la provincia de Santa Fe, que supuestamente está conducida por una coalición de partidos, dentro de los cuales hay algunos que se autodenominan progresistas, y la oposición en la legislatura de la provincia de Santa Fe, no hay una sola voz opositora en la provincia de Santa Fe a este régimen de incentivo a las grandes inversiones que se haya hecho eco del pedido que hicimos las más de 70 organizaciones productivas, ambientalistas, académicas de la provincia, que hace 3 meses pedimos a los presidentes de los bloques una reunión para posicionarse respecto al RIGI. Ninguno nos respondió, ninguno de todos los bloques en la provincia de Santa Fe, ni de senadores ni de diputados. Y ahora aparece esta incorporación de la adecuación al RIGI dentro del presupuesto 2025, que no tiene nadie que lo esté discutiendo. Se propone reformar la constitución de la provincia, y la discusión es nuevamente reelección sí, reelección no del gobernador. Primera vez desde el regreso de la democracia que hay una posibilidad concreta de reformar, porque el oficialismo tiene mayoría para poder reformar en ambas cámaras. Automática. Y la discusión es si vamos a reelegir o no al gobernador. Yo digo, sin reelección del gobernador se puede vivir. Absolutamente. Digo, sin aire puro no se puede vivir. Sin agua no se puede vivir. Sin alimentos no se puede vivir. Y el RIGI, la incorporación de Santa Fe al RIGI, legaliza que si una inversión, una empresa incorporada en el RIGI requiere una cantidad de agua que pone en peligro el abastecimiento de agua de una comunidad, quien tiene la prioridad para el agua, porque es un insumo, es la empresa. Y si hay un déficit energético, y tiene que haber cortes porque la energía no da para todo el consumo que hay, como la energía es un insumo, el RIGI dice, es prioridad de la empresa. O sea, nosotros vamos a estar sin agua, vamos a estar sin luz, para que estas grandes inversiones, que además vienen con capitales que no se sabe de dónde salieron y pueden haber sido provenientes del narcolavado, pero nunca lo vamos a saber porque fue legitimado por esta ley, nos vamos a tener que nosotros exponer a eso como ciudadanas y ciudadanos. Bueno, Carolina Lozada decía que iba a tener un particular punto que le habían prometido. ¿Usted le había preguntado? Yo le pregunté en su momento, digo, ¿qué vamos a hacer con el dinero que pueda provenir del narcotráfico? ¿No? Hablando ella siempre con el tema de su lucha contra el narcotráfico en la provincia de Santa Fe. Y me dijo expresamente que iban a otorgarle un punto especial por el pedido de ella. No supo después decir cómo. Y yo le dije, bueno, pero ¿cómo van a saber si es del narcotráfico? Ahí no se supo, porque no hay forma. No hay forma de poder ver de si esa plata proviene de narcotráfico o no. Y volviendo a lo que decías del tema de los ambientes limpios, de un mundo respirable, digo, me parece que es importante que las personas puedan entender, nosotros también, porque bueno, sos especialista en esto, en qué significa esas industrias emitiendo gases, qué significa este calentamiento global y esta cuestión de que plantean muchos científicos a nivel mundial de poder bajar la temperatura de la Tierra, que ya se ha elevado en más de 2 grados. Digo, histórico. Es lo que supuestamente no tenía que pasar antes del 2050. Nos adelantamos un poquito. Estamos adelantados. Digo. Hoy tenemos Europa, ya porque Europa tiene un sistema de registro, esto lo puedo decir. El último verano, 70.000 personas murieron por las olas de calor. ¿En el último? En el último verano. En el mundo,
La OMS reconoce 14 millones de personas por año, 14 millones de personas por año se mueren por respirar, porque la calidad del aire que respiramos en las ciudades es tan mala que genera daño en nuestros sistemas biológicos y genera la muerte de 14 millones de personas por año en el mundo. ¿Qué datos tenemos en nuestra región respecto de esto? Ninguno. ¿Pero qué vamos a hacer? Vista gorda, avance con los extractivismos, avance con la deforestación, avance con la agroindustria. Porque uno le cae a la presidencia de la Nación, ya le cae a Javier Milei por esto de la negación, ¿no? Hay una cuestión de qué es negar. Pero hay políticas, como lo marcabas vos, la provincial, por ejemplo, que no lo niega abiertamente, pero lo niega desde la política misma, ¿no? Yo no sé si hay algo que sea peor que la hipocresía. Claro, no, sin duda. Y creo que tenemos que estar... A ver, y en esto quiero ser lo suficientemente claro. Estamos viviendo una crisis civilizatoria que se expresa como crisis ambiental que pone en riesgo la habitabilidad del planeta. Claro. Pero no lo decimos nosotros, lo dicen los poderosos del mundo que han decidido empezar a limpiar sus territorios para poder ellos sí garantizarse habitabilidad a costa de enfermar y destruir los territorios en los que vivimos quienes estamos en el sur global. Eso es la geopolítica de la enfermedad de la que nosotros venimos hablando hace tiempo. En ese contexto, tener la posibilidad de establecer un sistema de protección a partir de la legislación máxima de nuestra provincia, por ejemplo, como es la reforma de la Constitución, para que la reforma proteja el derecho de las ciudadanas y ciudadanos de la provincia al acceso al agua de calidad, al acceso a la energía, el derecho a la energía como un derecho constitucional, el acceso al alimento sano, seguro y soberano, como un derecho constitucional. En un contexto de crisis climática, el derecho a vivir en ciudades que no sean islas de calor. Porque de eso hablamos cuando hablamos de los derechos de la naturaleza. No estábamos hablando de cuidemos el oso polar, que hay que cuidarlo. Digo, estamos diciendo, nosotros somos los osos polares. Claro. Y cuando hablamos de naturaleza, concebirnos como tal también, ¿no? Porque somos naturaleza, claro, los derechos de la naturaleza son nuestros derechos. Claro, tal cual. Si la naturaleza no tiene derechos, nosotros tampoco podemos tenerlos. Y es esto cuando hablar de el derecho a vivir en un territorio que no nos enferme cuando respiramos, cuando tomamos aire o cuando tomamos agua. Tal cual. Cuando nos alimentamos. ¿Eso puede incorporarse en la Constitución? Sí, puede incorporarse. Puede escribirse un texto que a eso lo explicite y que realmente sea efectivo después. Sí, puede hacerse. Se hizo en Ecuador, se intentó hacer en Chile. Nosotros acabamos de terminar de avanzar en la primera parte de una escritura colectiva de un proyecto propio de reforma constitucional que garantice los derechos de la naturaleza en el nuevo texto constitucional, que lo vamos a presentar seguramente antes de fin de este mes. Si es que la legislatura avanza en este proceso, sí, creemos que podría ser una opción para discutir. Nosotros creemos que, como bien decías vos recién, en un contexto donde se muere gente por la crisis climática, donde la OMS y la FAO ya han anunciado que más de 800 millones de personas en el planeta están sufriendo los riesgos de la crisis climática sobre sus soberanías alimentarias, porque se han impedido producciones en determinados lugares del planeta que han desabastecido de alimento a 800 millones de personas. En un momento donde en Argentina 1 de cada 4 chicos no cena y 2 de cada 4 chicos no comen además alguna otra comida de las que tendrían que comer en el día. Argentina, que se jacta de producir alimento para 400 millones de personas, cosa que no es verdad. No es verdad. Producimos commodities agroindustriales que no son alimentos, pero digo, Argentina sí producía alimentos. No podemos pensar una provincia de Santa Fe que tenga en su órgano máximo legislativo, que es la Constitución, un articulado que le obligue al Estado a garantizar condiciones para que la producción de alimentos sea de cercanía y que los territorios alrededor de las ciudades o de las urbes sean territorios destinados a la producción de alimentos de cercanía, con mano de obra local, libre de venenos y con buenas características de nutrientes, recuperando la salud del suelo, no contaminando y garantizando alimentos sanos, seguros, soberanos y económicos. Aparte, teniendo en cuenta que hay una gran red de cooperativas que ya están trabajando sobre esto. Claro, pero no tienen exenciones impositivas. Claro.
Exactamente. Pero Claro. cuando hay inundaciones, a ellos no les dan los subsidios Claro. por inundaciones. Hay Cuando cordones hay donde, sequías, claro, a ellos no les dan los subsidios por tienen que ir a sequías. golpear la puerta del ministerio. Y no les los que sí escuchan. son responsables de las sequías por la deforestación que hicieron, los que sí son responsables de las inundaciones por Son la deforestación que subsidiados hicieron, son automáticamente. subsidiados porque a ellos hay que... Sí. Yo no digo no sostener, digo, seamos equitativos. Ujú. Y equitativo significa darle más al que más necesita y no Totalmente. sacarle al que más necesita para que los que menos necesitan y además son responsables de los problemas que tenemos sigan subsidiados por todos. Sin duda, no nos queda más tiempo. Y también para, digamos, pensar un poquito el lado B del extractivismo, basta con mirar las mal llamadas periferias, ¿no? Cómo se ha sobredimensionado, digamos, la pobreza en las grandes urbes que tienen que ver con esto, ¿no? Con las migraciones internas de manera sistemática, ¿no? Tal cual. Si pensásemos, por ejemplo, sistemas de producción agroecológicos en las periferias de las ciudades, que son mano de obra intensivos, Ujú. tendríamos alimentos de calidad para esas periferias Tal cual. y también para los centros. Ujú. Y tendríamos territorios de calidad. Por eso la agroecología debería estar incluida en el texto constitucional como una obligación del Estado. Y en eso también estamos trabajando. Son cosas concretas. De eso hablamos cuando hablamos de derechos de la naturaleza también en los textos constitucionales. Y por eso creemos que es necesario en estos tiempos hacerle un aviso a los legisladores de la provincia de Santa Fe. Más allá de que sabemos que estos no son temas que ocupen las primeras planas de Sí, los claro, diarios. tal cual. Pero hay que hacerles un aviso. Nosotros los estamos mirando y nos vamos a encargar de que nuestros hijos y los suyos también los estén mirando. Sin duda alguna. Bueno, listo, ¿no? Nos Sí. queda siempre corto con Damián, pero bueno, Sí. vamos a seguir acompañando de acá como siempre lo hacemos, visibilizando esto con la necesidad de que esto esté en la agenda, ¿no? Sí, claramente, y pensando también que siempre se imponga. que Damián viene y manifiesta todo esto, digo, bueno, ojalá tenga vida para ver todo esto, ver un político, ¿no? En acción, gobernador, intendente, que coloquen estos temas, ¿no? Que realmente los haga efectivos. Sí, y en eso tenemos que trabajar colectivamente. Sí, no hay Ujú. otra, no hay alternativa alguna. Sin duda. Damián, muchas gracias. Gracias. Gracias a ustedes. La seguimos. Damián Berseñazzi estuvo con nosotros, ¿no? Muy Siempre bien. temas tan importantes. Sí. Y que bueno, claramente lo que la agenda por ahí periodística no hace, que es justamente visibilizar estas temáticas. Bueno, nosotros seguiremos insistiendo en esta parte, por lo menos para ese sembradío de conciencia colectiva que hace mucha falta, que todavía está lejos, pero que hay que comenzar a germinar, ¿no? Sin dudas, en ese camino estamos. Nos reencontramos la semana que viene. Dale, cómo Fabián no. Arias, Hernán Cabrera, el amigo García en Televisión Regional, a toda la muchachada detrás del Catalejo, el agradecimiento. Hasta la semana que viene. Chao. Nos vemos, chau, chau.